Comenzamos. Bueno, ya empezó. Perfecto. Bueno, continuamos estudiando el concepto Rosacruz del cosmos de Mike Heindel y estamos en el capítulo 3, el hombre y el método de evolución, y pasamos a analizar al suicida. El suicida que trata de escapar de la vida solo para encontrar que está tan vivo como siempre, se halla en el estado más lastimoso. Es capaz de ver a aquellos a quienes quizá ha deshonrado con su acto. Peor que todo, tiene una inexpresable sensación de estar hueco. El sitio en el aura ovoide donde solía estar su cuerpo denso está vacío, y aunque el cuerpo de deseos ha tomado la forma del cuerpo denso descartado, se siente como una caparazón vacía, pues en la región del pensamiento concreto, el arquetipo creador del cuerpo persiste como un molde vacío, por así decirlo, tanto tiempo como el cuerpo denso debió haber vivido. Cuando una persona tiene una muerte natural, aún estando en la flor de la vida, cesa la actividad del arquetipo y el cuerpo de deseo se ajusta para ocupar la totalidad de la forma, pero en el caso del suicida, permanece esa horrible sensación de vacuidad hasta que llega el momento en que por el natural curso de los acontecimientos habría ocurrido su muerte. Y bueno, el asunto es que cuando estamos vivos acá, en la región química del mundo físico, cuando tenemos cuerpo denso, es que podemos actuar. Y tenemos que cargar con lo que hemos generado en vidas anteriores, tanto de defectos como de virtudes, pero es cuando podemos actuar y podemos ir incidiendo sobre lo que queramos incidir. Si queremos transformar algo, podemos transformarlo, pero aquí, una vez que uno pierde el cuerpo denso, ya no tiene posibilidad de modificar nada. Por mayor que sea el deseo que tenga porque todavía tiene el suicida, permanece con el cuerpo de deseos y con la mente, y con el cuerpo vital también, permanece todo el tiempo que tenía que haber vivido, permanece en ese estado, en una imposibilidad de hacer absolutamente nada. Mientras estaba vivo, quizá podía haber hecho algunas cosas bien, en otras ocasiones podía haber fantaseado con suicidarse para terminar con su sufrimiento, pero siempre teniendo la posibilidad de hacer algo nuevo el día siguiente. En cambio, cuando se quita la vida, ahí ya no tiene más posibilidad de hacer absolutamente nada. Puede tener ese deseo de poder hacer algo, de remediar lo que hizo o cualquier cosa, y no tiene posibilidad de hacerlo hasta que colapse el arquetipo en el mundo del pensamiento. Y en realidad tampoco se puede considerar como un castigo, sino como que es una ley inexorable. Y basta no suicidarse para no tener que pasar por esas circunstancias. Y el que se suicida, una vez que lo hace, aprende la dureza de esa condición, ¿no? Es una condición muy, muy dolorosa porque precisamente está completamente imposibilitado. Pero bueno, ¿querés continuar, Adriana? Sí, pero quería decir algo. Bueno, perfecto. Si el mismo fantasear no hace que la persona con el tiempo vaya como haciendo cristalizar esa idea en la cabeza. Sí, es precisamente, claro, cuando existe esa tendencia al suicidio, que viene a ser una forma inconsciente de querer terminar con el sufrimiento que le toca vivir a uno, que a veces puede ser un sufrimiento físico, a veces puede ser un sufrimiento mental. A veces el hecho de fantasear este, es como una especie de válvula de escape en donde
se alivia un poco la presión y se sigue para adelante. Pero tampoco es conveniente mantenerse así porque se va produciendo ese efecto que tú estás diciendo. Cada vez que se crean formas de pensamiento de esa clase, se va fortaleciendo esa disposición y en algún momento de debilidad o de cansancio puede ser que se concrete y entonces ahí se tiene que padecer la consecuencia. Por eso es que es preferible desde el principio, cuando se están teniendo esa clase de pensamientos o esa disposición, esa actitud, eh, entrar en oración y generar un aura luminosa desde el interior, pensar en la sabiduría universal que pueda expresarse a través del corazón de uno y que se disipe todo pensamiento de oscuridad. Pero claro, hay que desarrollar ese hábito, hay que trabajar, no es una cosa que salga espontáneamente. Y es más fácil para el que tiene el pensamiento habitual de lo que sea, de suicidarse o de lo que sea, dejarse fluir en lo que le sale en la mente, que lamentablemente está relacionado con pensamientos que otros están tratando de implantar. Ahí en la mente es un campo de batalla importantísimo para la humanidad. Ahí el espíritu propio es el que tiene que decidir y ocuparse de actuar, de generar los pensamientos adecuados, los pensamientos que tengan el contenido espiritual y del sentimiento adecuado. Es uno que tiene que trabajar consciente y voluntariamente para generar ese estado. Porque si se deja llevar, se va a dejar llevar por lo que está establecido automáticamente en la mente subconsciente. Y ahí hay formas de pensamiento positivas que en alguna vez habremos asimilado, pero también están las negativas. Y si esas negativas van tomando cuerpo, al final va a ser para el perjuicio de uno mismo y de la gente que lo rodea a uno, porque también la gente que vive la experiencia del suicidio de un ser querido es una cosa espantosa. Es horrible, es un dolor muy profundo. Entonces, por eso es que tenemos que dedicarnos a ese trabajo, en la oración y en la generación concentrada de pensamientos y sentimientos que estén acordes con nuestros ideales. Bueno, entonces Sigo. ahora sí, ahí está. Mientras el ser humano mantenga deseos conectados con la vida terrena, debe permanecer en su cuerpo de deseos, y como el progreso del individuo requiere que continúe hacia reinos superiores, la existencia en el mundo del deseo debe ser necesariamente purgadora, tendiendo a purificarlo de los deseos que lo atan. Como se efectúa esto, se demuestra con unos ejemplos radicales. El avaro que amaba su oro en la vida terrena sigue amándolo igualmente después de su muerte, pero en primer lugar no puede adquirir más, pues no tiene ya un cuerpo denso con el cual sujetarlo, y mucho peor, no puede ni siquiera conservar lo que acumuló en vida. Quizás se sentará cerca de su caja de caudales y observará sus preciados oro y acciones, mas aparecerán sus herederos y es posible que, con burla hiriente hacia el viejo, tonto y avaro, al cual no pueden ver, pero que los ve y los oye, abrirán su caja y aunque él se tire sobre su oro para protegerlo, extenderán sus manos a través de él sin saber ni importarles que esté allí, y procederán a gastar su tesoro, mientras él sufre con pesar y rabia impotente. Sufrirá intensamente, siendo su sufrimiento aún más terrible por ser enteramente mental, pues el cuerpo denso embota hasta cierto punto, aún al sufrimiento. En el mundo del deseo, sin embargo,
este sufrimiento tiene pleno poder y el hombre sufre hasta que aprende que el oro puede ser una maldición. De esta forma se va resignando gradualmente a su suerte y finalmente es liberado de su cuerpo de deseos y está pronto a proseguir. O tomemos el caso de un ebrio consuetudinario. Luego de su muerte, él es tan afecto al intoxicante como antes. No es su cuerpo denso el que ansía la bebida. A este el alcohol lo enferma y preferiría prescindir de él. Protesta vanamente de diversas formas, pero su cuerpo de deseos ansía la bebida y fuerza al cuerpo denso a ingerirla para obtener la sensación de placer que resulta del aumento de vibración. Este deseo subsiste luego de la muerte del cuerpo denso, pero el ebrio no tiene en su cuerpo de deseos ni boca con la cual beber, ni estómago para contener licores físicos. Puede ir y va a bares donde interpola su cuerpo dentro de los cuerpos de quienes beben para lograr un poco de sus vibraciones por inducción, pero esta es demasiado débil para darle suficiente satisfacción. Puede entrar en un barril de whisky y a veces lo hace, mas esto tampoco le da resultado, pues no haya allí los vapores que son generados en los órganos digestivos del bebedor. Esto no produce ningún efecto sobre él y se siente como un hombre en un bote sobre el océano. Agua, agua por doquier, pero ni una gota para beber. En consecuencia, sufre intensamente. Con el tiempo, sin embargo, comprende la inutilidad de añorar bebidas que no pueden obtener. Como tantos deseos de nuestra vida terrena, todos los del mundo del deseo mueren por falta de oportunidad de satisfacerlos. Cuando el ebrio ha sido purgado, está pronto, al menos en lo que se refiere a dicho hábito, a abandonar este estado de purgatorio y ascender al mundo celeste. Pero tiene que quedar bien claro que eh, el problema no ha sido resuelto, porque el problema de la adicción a la bebida o a lo que sea se tiene que resolver en el mundo físico. Allí lo que sucedió fue que se fue sufriendo por la consecuencia de no poder darle satisfacción a ese deseo, hasta que después de cierto tiempo, bastante tiempo, se muere por inanición, al no darle el alimento al cuerpo de deseo que necesita, porque está imposibilitado. Entonces quedó purificado, pero que no quedó purificado por haberlo resuelto. Eso se tiene que resolver en el mundo físico. ¿Y cómo se resuelve? Se tiene que volver a pasar por las tentaciones, no porque Dios disponga arbitrariamente, sino porque lo que Dios dispuso es que si uno tiene una tendencia, tiene que enfrentarse a esa tendencia y resolverla conscientemente. Entonces, esa tendencia va a estar en el interior de uno cuando vuelva en la siguiente vida y se va a presentar la tentación, es decir, va a aparecer el estímulo, alguien lo va a invitar o uno mismo va a tener ganas y ahí se va a producir la posibilidad de volver a consumir. Se puede volver a caer en el mismo problema o puede ser que el dolor que se generó en el purgatorio haya generado una repulsión enorme hacia este tema y entonces uno queda completamente por fuera de la bebida o de la sustancia en la que había caído en la adicción. Pero entonces eso se resuelve en la propia vida. Y a veces la resolución, cuando se recae por algún motivo, sobre todo cuando la gente empieza a consumir sustancias siendo muy joven por distintos motivos,
Después el trabajo para salir es muy arduo, se requiere de muchísima persistencia y el espíritu se tiene que ir templando cotidianamente porque el cuerpo de deseos sigue exigiendo, pidiendo esa sustancia y el espíritu se tiene que ir fortaleciendo permanentemente hasta que después de ya bastante tiempo poder dejar definitivamente para atrás. Pero eso va a dejar como resultado el espíritu una victoria fundamental que también va a servir para enfrentar esta clase de desafíos y otros desafíos que tenemos por delante para poder realizar nuestro propósito en la Tierra. Bueno, y después quería decir también que en el párrafo anterior, Mike Hendel señala como en el mundo del deseo se cumple exactamente lo contrario de lo que desea el suicida. El suicida desea terminar con el sufrimiento y para eso se quita la vida. Y lo que encuentra es que perdió el cuerpo denso, que es un amortiguador de los sentimientos y también de los dolores del alma. Y entonces el dolor del alma, que cuando uno ve a sus seres queridos que están sufriendo por lo que él hizo, o en cualquier circunstancia dolorosa, el dolor es mucho mayor que cuando uno está en el mundo físico. Entonces, si uno piensa que en el mundo físico está pasando situaciones muy duras, muy dolorosas, está bien, no hay que menospreciar eso, pero tenemos que saber que en tanto nosotros podamos sortear estas circunstancias difíciles en el mundo físico, en el mundo del deseo, vamos a poder tener otra entereza y el dolor lo vamos a haber dejado para atrás y podemos superar las dificultades en este mundo físico, que son dificultades que nosotros mismos creamos al haber caído en equivocaciones que surgieron de que pasamos a actuar como si fuéramos maduros cuando no teníamos madurez espiritual por la intervención de los ángeles de Lucifer, que nos fueron induciendo a liberarnos antes de tener la madurez suficiente. Entonces, por ignorancia cometimos un montón de equivocaciones que hasta ahora las tenemos que venir cargando por medio de la ley de consecuencias. Pero eso ya está muy cercano a que desaparezca en esta vida o un poco que puede quedar para la vida que viene, vamos a poder dejar para atrás todo eso. Así que se trata de vivir haciendo lo correcto en esta instancia, ¿no? Bueno, Sandro, ¿querés seguir leyendo? Así vemos que no es una deidad. Dale. Ahí está, perfecto. Retomo. Así vemos que no es una deidad vengadora la que crea el purgatorio o el infierno para nosotros, sino nuestros propios individuales malos hábitos y acciones. De acuerdo con la intensidad de nuestros deseos, dependerán el tiempo y sufrimiento vinculados a su expurgación. En los casos mencionados, no habría habido sufrimiento para el ebrio si hubiera perdido sus posesiones mundanas. Si tenía alguna, no se aferró a ella. Tampoco habría causado al avaro ningún dolor el verse privado del alcohol. Puede afirmarse sin riesgo que no le habría importado si no hubiera habido una gota de licor en el mundo. Pero sí le importaba su oro y el ebrio su bebida, y así la infalible. Se cortó el audio de Sandro. En la infalible. Sandro, si estás ahí. Hola. Hola, Sandro. Bueno, sigo hasta que vuelva Sandro. Sí. La infalible ley dio a cada uno lo necesario para purgarlo de sus impíos deseos y malos hábitos. Esta es la ley simbolizada por la guadaña de la segadora, la muerte. La ley que dice, entre comillas, lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Es la ley de causa y efecto que gobierna todas las cosas en los tres mundos
en cada reino de la naturaleza, físico, moral y mental. En todas partes ella trabaja inexorablemente, ajustando todas las cosas, restableciendo el equilibrio donde aún la más insignificante acción ha producido una perturbación, como toda acción lo hace. El resultado puede notarse de inmediato o puede demorar años o vidas, pero alguna vez en algún lugar se hará la retribución justa y equitativa. El estudiante debe notar en particular que la obra de esta ley es absolutamente impersonal. En el universo no hay recompensa o castigo. Todo es el resultado de la ley invisible. Su acción será más plenamente aclarada en el siguiente capítulo, donde la encontraremos asociada con otra gran ley del cosmos, que también actúa en la evolución humana. La ley que estamos considerando ahora es llamada ley de consecuencia. Bueno, Ella, entonces, sí, cuando Max Heindel nos dice que no hay recompensa o castigo, sino que es el cumplimiento de leyes inexorables. Esas leyes inexorables no se planificaron para producir un daño, todo lo contrario. Hay un propósito que se tiene que cumplir, el poder desarrollar el potencial divino que tenemos. Y eso se va a enfrentar con una serie de dificultades. Entonces, Dios concibe el camino por el cual sea el que sea el uso del libre albedrío que nosotros vayamos haciendo, y si vamos acertando, se va profundizando nuestra sintonía y nuestra captación con las leyes universales. Y si vamos equivocándonos, entonces tenemos que encontrar los obstáculos que van a impedir que nosotros podamos seguir por ahí, o por lo menos nos van a hacer sufrir. Entonces el sufrimiento es el estado que se interpone como para que podamos intervenir y modificar nuestra conducta. Y eso es bueno, es lo mismo que el dolor que se produce cuando nos acercamos a algo que está demasiado caliente. Si no hubiera dolor, terminaríamos quemándonos completamente todo el cuerpo. El dolor hace que retiremos la mano o la parte que se está acercando al fuego, y de esa forma, al modificar nuestra conducta, estamos evitando un daño mayor. Lamentablemente hay alguna gente que está muy atrapada en estados muy negativos, y el espíritu tiene poca incidencia sobre la conducta de sus cuerpos. La naturaleza inferior se ha sobredimensionado en su funcionamiento, y esa gente tiene que pasar por también unas consecuencias que son específicas para ellos, pero que siempre están orientadas, inclinadas a que el espíritu termine por aprender a reorientar su conducta. Porque al final de cuentas no podemos ser autómatas que sean guiados por otros, o que nos venga a salvar de situaciones difíciles las jerarquías, sino que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Una vez que nosotros hacemos una parte nuestra de conducirnos nosotros de acuerdo a los valores, a las virtudes, entonces a partir de allí se abre la posibilidad de la intervención de las jerarquías, pero es necesario que tomemos esa definición y nos afirmemos en estos valores, que tienen que ser valores útiles, prácticos, pero que también tienen que ser valores elevados. Bueno, continuemos, ¿sí? No sé si Bueno, Sandro sí, está a por ver ahí. si Sandro está por ahí. Sí. A ver si internet me deja. Hoy está especialmente inestable. Ella actúa en el mundo del deseo, purgando. ¿Se escucha? Sí, la ley de consecuencia actúa. Sí, ella actúa en el mundo del deseo, purgando al hombre de sus deseos
inferiores y corrigiendo las debilidades y vicios que obstaculizan su progreso, haciéndolo sufrir en la forma que mejor se adapte a este propósito. Si ha hecho sufrir a otros o los ha tratado injustamente, se le hará sufrir en idéntica forma. Pero debe notarse, sin embargo, que si una persona ha estado sujeta a vicios o ha hecho mal a otros, pero ha superado a aquellos o se ha arrepentido y tanto como le ha sido posible, ha remediado el mal hecho, tal arrepentimiento, reforma y restitución la ha purgado de esos vicios y malas acciones en particular. El equilibrio ha sido restablecido y la lección aprendida en esa vida, y por lo tanto no será causa de sufrimiento después de la muerte. En el mundo del deseo... Fijémonos en esto también. Nos vamos a encontrar en esta vida a gente que está muy enfocada en lo negativo. Y cuando descubren algún defecto o alguna conducta negativa de otros, lo que hacen es, durante toda la vida, meterle el dedo en esa llaga y revolver. Y es una forma de vengarse de ese individuo, pero al mismo tiempo de estar reproduciendo el mal en el otro. Porque el error es casi inevitable, y sin el casi, en el proceso evolutivo. No tenemos más posibilidad de equivocarnos porque muchas veces estamos aprendiendo cosas que no hemos tenido experiencia ninguna. Pero si estamos permanentemente criticándonos a nosotros mismos o recibiendo la crítica por parte de otros de lo que hemos hecho mal, por más que en algún momento reformemos nuestra conducta y ya no caigamos en esa clase de defectos, si estamos permanentemente enfocándonos en ese mal, eso es un obstáculo para seguir adelante. Entonces, Dios y la jerarquía saben muy bien que es muy difícil no caer en los errores, pero el asunto es el arrepentimiento sincero, que para eso está el ejercicio de retrospección, para tratar de profundizar en ese asunto, pero que tiene que ser agudo, no crónico. No se tiene que volver un estado crónico de estar reprochándose permanentemente. A veces sí, hay unos asuntos que están muy arraigados en nuestro interior y que requieren que nosotros, cuando cotidianamente nos dediquemos a ello, pero no para estar sufriendo por haber hecho el mal. Tener un momento de sufrimiento por recordar el mal y después generar el estado de la decisión, de la determinación de no volver a caer en esos errores. Esa es la solución. La solución no es estar dándole vueltas con la mente sobre el mismo lugar y sintiéndose que uno es espantoso por haber hecho el mal. Y gracias a que tenemos que el olvido que sucede después de que nos morimos, que una vez que volvemos al mundo físico, bueno, después que nos morimos no. Al volver al mundo físico tenemos el olvido para no estar tampoco reprochándonos de cosas que se tienen que poner a prueba en esta vida. Entonces, todos tenemos manchas en nuestro proceso evolutivo. Y las que nos están pesando ahora, está bueno que nos enfrentemos a ellas y que sintamos el dolor de que eso está mal, pero que nos ocupemos de generar una actitud superior a ese dolor. El dolor, uno no tiene que quedarse en el dolor. El dolor tiene que ser el instrumento para que se estimule la decisión de no volver a caer en ese mismo problema. Y entonces de esa forma se va generando, se va reestructurando algo que está en la mente subconsciente, se lo va reestructurando uno conscientemente, con determinación y a partir de los valores. Y entonces de esa forma se van dejando para atrás a su tiempo todas las dificultades que nos están aquejando. Bueno, continuemos, ¿sí? En el mundo del deseo, la vida se vive cerca de 3 veces más rápidamente que en el mundo físico,
Quien ha vivido 50 años en el mundo físico vivirá los mismos acontecimientos en el mundo del deseo en unos 16 años. Por supuesto, esta es solo una norma general. Hay quienes permanecen en el mundo del deseo mucho más tiempo que lo que dura su vida física. Otros, que han tenido vidas con pocos deseos groseros, pasan por él en un periodo mucho más corto, pero el tiempo que hemos indicado es el usual para el hombre promedio actual. Debe recordarse que cuando el hombre abandona el cuerpo denso, al morir, su vida pasada surgen imágenes ante él, mas en ese momento no tiene sentimientos con respecto a ellas. Durante su vida en el mundo del deseo, también esas imágenes se desarrollarán hacia atrás como antes, pero ahora el hombre experimenta todos los sentimientos que le es posible tener a medida que, una a una, las escenas pasan frente a él. Cada incidente de su vida pasada es revivido entonces. Cuando llega al momento en que hirió a alguien, él mismo siente el dolor que sufrió la persona lesionada. Vive todo el pesar y sufrimiento que ha causado a otros y aprende cuán penosa fue la herida y qué difícil de soportar la aflicción que causó. Además está el hecho ya mencionado de que el sufrimiento es mucho más intenso, pues no tiene cuerpo denso que lo embote. Se nos fue Sandro. Que se nos ha ¿Ahora? ido porque la internet le está haciendo una mala pasada. No, Entonces se oye, dice, sí, además está el hecho... Hola, te he escuchado así. ¿Ahora volví? Sí, Sí, yo no Sí. te oía. Bueno, ¿Hasta adelante. dónde se escuchó? ¿Hasta dónde se escuchó? Además está el hecho... Además está el hecho ya mencionado de que el sufrimiento es mucho más intenso, pues no tiene cuerpo denso que lo embote. Quizá sea por eso que la velocidad de la vida es triplicada allí, para que el sufrimiento pierda en duración lo que gana en intensidad. Las medidas que toma la naturaleza son maravillosamente justas y exactas. Hay Ahora, una característica... una pequeña acotación menor. En este párrafo que terminaste de leer, lee la primera palabra, fijándote bien lo que dice esa primera palabra del párrafo. Durante su vida ahí en el... Sí, fíjate, dice durante. No, Duante, dice. Le falta la R. Le falta la R. Pero viste lo que es la mente, ¿no? Le puso la letra en forma automática. Yo la tenía puesta la R ahí. Se nota que ya lo habíamos leído en otro. No, yo no la tengo. Yo lo tengo marcado también porque sí, uno cuando lo lee pasa, la mente está concentrada en el conjunto, ¿no? Sí, pero es para que se le ponga la R a la gente que tiene el libro, que es uno de los errores que en la revisión se pasó, porque también uno revisa, pero cuando se hizo la impresión del libro, quedó eso sin resolver. Nada más que es un pequeño detalle que no va a producir ningún efecto adverso en el purgatorio. Hay una característica inherente a esta fase de la existencia post-mortem que está íntimamente conectada con el hecho ya mencionado de que la distancia es casi inexistente en el mundo del deseo. Cuando alguien muere, de inmediato parece expandirse en su cuerpo vital, le parece que crece hasta inmensas proporciones. Esta sensación no se debe a que el cuerpo realmente crezca, sino a que las facultades perceptivas reciben tantas impresiones de diferente origen que parecen estar todas muy cerca. Lo mismo ocurre con el cuerpo de deseos. Al hombre le parece estar en presencia de toda la gente con la que tuvo relaciones de tal naturaleza en la tierra que requieren corrección. Si ha agraviado a un hombre en San Francisco y a otro en Nueva York, sentirá como si parte de él estuviera en cada lugar. Esto le da una singular sensación de estar cortado en trozos.
El estudiante comprenderá ahora la importancia que tiene el panorama de la vida pasada durante la existencia purgatorial, donde es percibido con sentimientos definidos. Si ésta durara mucho y el hombre no fuera perturbado, la completa, profunda y clara impresión grabada en el cuerpo de deseos haría la vida en el mundo del deseo más vívida y consciente, y la expurgación sería más completa que si, debido a la congoja y a las demostraciones de dolor de sus familiares, mientras está en su lecho de muerte y durante el período de 3 días previamente mencionado, él tuviera solo una vaga impresión de su vida pasada. El espíritu que ha grabado un claro registro en su cuerpo de deseos comprenderá los errores de su pasada vida mucho más clara y definidamente que si las imágenes fueran borrosas debido a que la atención del individuo fue desviada por el sufrimiento y pesar a su alrededor. Sus sentimientos referentes a las cosas que causan su presente sufrimiento en el mundo del deseo serán mucho más definidos si son recogidos de una impresión panorámica precisa que si la duración de este proceso fuera corta. Este sentimiento agudo, bien perfilado, es de inmenso valor en futuras vidas. Estampa sobre el átomo simiente del cuerpo de deseos una impresión imborrable de sí mismo. Las experiencias se olvidarán en las vidas subsiguientes, pero el sentimiento permanecerá. Cuando, en vidas posteriores, aparezcan oportunidades de repetir ese error, este sentimiento nos hablará clara e inequívocamente. Él es la queda suave voz que nos previene, aunque no sabemos por qué. Mas cuanto más claros y precisos hayan sido los panoramas de las vidas pasadas, con mayor frecuencia, más fuerte y claramente oiremos esta voz. Vemos así cuán importante es que dejemos al espíritu en tránsito en absoluta calma luego de la muerte. Haciendo así, le ayudamos a recoger el mayor beneficio posible de la vida que acaba de finalizar y a evitar el perpetuar los mismos errores en futuras vidas, mientras que nuestros lamentos egoístas e histéricos pueden privarle de gran parte del valor de la vida que acaba de concluir. La misión del purgatorio es erradicar los hábitos perjudiciales, haciendo imposible su gratificación. El individuo sufre exactamente como ha hecho sufrir a otros por su deshonestidad, crueldad e intolerancia o lo que fuere. Debido a este sufrimiento, aprende a actuar en el futuro con bondad, honestidad y tolerancia hacia los demás. Así como consecuencia de la existencia de este estado beneficioso, el hombre aprende la virtud y la acción correcta. Cuando renace, está libre de malos hábitos. Al menos, cada mala acción que cometa será producto de su libre albedrío. Las tendencias a repetir el mal de vidas pasadas subsiste, pues debemos aprender a hacer lo correcto conscientemente y por nuestra voluntad. Ocasionalmente, estas tendencias nos tientan, dándonos así la oportunidad de alinearlos del lado de la misericordia y la virtud, contra el vicio y la crueldad. Pero, para indicarnos la acción correcta y para ayudarnos a resistir las trampas y ardides de la tentación, contamos con el sentimiento resultante de la expurgación de los malos hábitos y la expiación de las acciones incorrectas de nuestras vidas pasadas. Si atendemos este sentimiento y nos abstenemos del mal específico en cuestión, la tentación cesará. Nos habremos liberado de ella para siempre. Si cedemos, experimentaremos un sufrimiento más agudo que antes, hasta que por fin hayamos aprendido a vivir bajo la regla de oro, pues el sendero del transgresor es duro. Aún entonces no habremos alcanzado el final. El hacer el bien a otros
porque deseamos que ellos no los hagan a nosotros, es esencialmente egoísta. Con el tiempo aprenderemos a hacer el bien sin tener en cuenta cómo somos tratados por los demás. Como Cristo dijo, debemos amar a nuestros enemigos. Hay un beneficio... Ya se está procesando. No es una cosa que tengamos que esperar a que al tiempo para que esto suceda. Ya se está procesando de tratar correctamente a la gente a pesar de no haber sido tratado bien por ellos. Es algo que podemos ver que está sucediendo en el presente. Entonces podemos ver cómo la conciencia que se genera por haber pasado por el purgatorio, eso es lo importante. No que estemos dando de vuelta permanentemente a los errores del pasado, sino que quede en nosotros una disposición a decir inmediatamente no cuando se presenta cualquier posibilidad. A veces ni nos damos cuenta. En general sucede así, no sabemos por qué, pero nos abstenemos de participar en actividades que esa conciencia, que no se puede decir que sea una conciencia de vigilia porque no recordamos todo el proceso que nos trajo a esa determinación, pero sabemos que nosotros no participamos en eso. Y bueno, se trata precisamente de eso, que en la medida que uno no está participando de cosas que su experiencia le ha mostrado en las que no tiene que caer, no se tiene por qué acordar de todo el procedimiento y las penurias que tuvo que pasar. Lo que tiene que hacer es estar libre para poder hacer el bien, que es el camino de la solución. La realización se consigue haciendo el bien. Las equivocaciones producen dolor y las equivocaciones nos van desviando del camino de la realización, de cumplir nuestra misión acá en el mundo físico, de desplegar nuestro potencial divino. Entonces el sufrimiento lo que hace es llamarnos la atención para que podamos volver a enfocarnos en el bien. A medida que vayamos haciendo el bien, que estemos dispuestos a hacer el bien a los demás, de brindar el servicio, esa es la solución. Entonces no tenemos que conformarnos con decir, bueno, ya esto lo resolví, o estoy encaminado a resolver esta tentación, sino que hay un propósito más profundo que tenemos que realizar y que ya lo vemos en la gente común que nos rodea. Hay mucha gente que está haciendo el bien a pesar de que no sean tratados bien. Igual tienen esa disposición. Y bueno, nos sigue diciendo Heindel, hay un beneficio inestimable en conocer acerca del método y objetivo de esta purificación, pues así estamos capacitados para prevenirla viviendo nuestro purgatorio aquí y ahora, día a día, avanzando así mucho más rápidamente de lo que sería posible de otra forma. En la última parte de esta obra se da un objeto de purificación como ayuda para el desarrollo de la visión espiritual. Consiste en pensar sobre los sucesos del día antes de retirarse por la noche. Revisamos cada incidente del día en orden inverso, tomando nota especial de su aspecto moral, considerando si actuamos correcta o erróneamente en cada caso específico con respecto a acciones, actitudes mentales y hábitos. Juzgándonos así día a día, tratando de corregir nuestros errores. El juicio tiene que estar orientado a que generar una actitud de estar prevenidos para no volver a caer en los mismos errores. Tratando de corregir nuestros errores y malas acciones, acortamos materialmente o aún eliminaremos la necesidad del purgatorio y seremos capaces de pasar al primer cielo inmediatamente de la muerte. Si dominamos nuestras debilidades de esta forma, también lograremos un avance material en la escuela de la evolución. Aún si no logramos corregir nuestras acciones, obtendremos un inmenso beneficio al juzgarnos a nosotros mismos, generando con ello aspiraciones hacia el bien que con el tiempo, sin duda, fructificarán
en acciones correctas. Bueno, ¿quién quiere seguir? Sandro, Adriana. Ahí está. Sí, sí, yo sigo, pero para que se me fue el... Se escapó el sí. auricular. No, donde quedamos. Correctas. Al analizar, ahí está. Al analizar los sucesos del día y culparnos por el mal hecho, no debemos olvidarnos de aprobar impersonalmente el bien realizado y resolvernos a mejorar aún más. De esta forma, exaltamos el bien con nuestra aprobación, tanto como abjuramos del mal por la censura. El arrepentimiento y la reforma son también factores poderosos para acortar la existencia purgatorial, pues la naturaleza nunca desperdicia esfuerzos en procesos inútiles. Cuando comprendemos el error de ciertos hábitos o acciones de nuestra pasada vida y resolvemos erradicar el hábito y reparar el mal hecho, estamos expurgando sus imágenes de la memoria subconsciente y ellas no estarán allí para juzgarnos después de la muerte. Aun cuando no podamos compensar el mal hecho, la sinceridad de nuestro arrepentimiento es suficiente. La naturaleza no tiene por meta el desquitarse, entre comillas, o vengarse. Nuestra víctima puede ser recompensada de otra forma. El hombre que aprovecha la ocasión de juzgarse a sí mismo y de erradicar el vicio por medio de la reforma de su carácter, hará mucho progreso que normalmente está reservado para futuras vidas. Se recomienda enfáticamente esta práctica. Ella es quizás la enseñanza más importante de la presente obra. Bueno, quizá es el momento de terminar por el día de hoy, quedarnos con la reflexión de estos últimos pasajes sobre la importancia de intentar transformar nuestras tendencias equivocadas, luchar en eso, y si llegamos a conseguir la victoria en esta vida, una victoria definitiva, mejor, pero si no, estar en la lucha es una etapa imprescindible y no terminar por resignarse a las partes oscuras de uno mismo. A veces se pueden tener algunas derrotas, pero en algún momento uno tiene que ya no volver a caer por lo menos en los actos. Y cuando se reproducen las tentaciones desde el interior, porque se reproduce el deseo, aprender a controlarlo, aprender a pasarlo en el momento, encontrar mecanismos como para que eso nos conduzca a la acción. Y de esa forma se va procesando la lucha hasta que va a llegar un momento en que se consigue la victoria, y de esa forma se adelanta muchísimo y ya uno queda libre de sufrimiento. Se está procesando toda una carga muy grande de la humanidad resultante de los errores por la intervención de los ángeles de Lucifer, que va a hacer que rápidamente podamos salir de toda esta circunstancia opresiva que está viviendo la humanidad. Todavía no es el tiempo, pero cada vez nos acercamos más. Así que bueno, quedemos con esto. No sé si alguien quiere decir algo. Yo le quiero decir a Silvia que me pase la dirección, así le mando por encomienda el libro que tengo acá para ella. Sí, acá estoy atenta. Pensé que iba a poder viajar, pero bueno, se me complicó y justo caí enferma, pero ya te estoy escribiendo. Bueno. Quería saludarlos antes de escribir. Bueno, perfecto. Bueno, quedamos así. Entonces el lunes nos vemos en esa reestructuración. Si Dios quiere. Hermosa. Bueno. Sí, muchas gracias. Chao, hasta el lunes. Bueno. Gracias. Chao, nos vemos. Chao.
Chau, chau.